Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo por el que la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas respalda las acciones en defensa de la soberanía nacional, de la integridad territorial de nuestro país y de la dignidad de los mexicanos, ante la amenaza de pretensión de militarizar la línea fronteriza entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos. Tiene el uso de la palabra la diputada Nayeli Román Lira, autora de la misma. Con su permiso, diputado. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, la que suscribe Guadalupe Nayeli Román Lira, diputada de la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, por mi propio derecho y ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política de la entidad, 17, fracción primera, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera, 48, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96, 97, fracción tercera de nuestro Reglamento General, someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa de punto de acuerdo por el cual la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas respalda las acciones en defensa de la soberanía nacional, de la integridad territorial de nuestro país y de la dignidad de los mexicanos ante la amenazante pretensión de militarizar la línea fronteriza entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, la historia de nuestro país se encuentra en ocasiones fatalmente ligada a una vecindad de la que no siempre hemos obtenido beneficios. Ha estado más bien una relación manejada a la defensiva en contra de la permanente intención de mutilar aún más el territorio de nuestra nación. La doctrina impulsada con este propósito de América para los americanos desde el siglo XIX ha venido dibujando la soterrada intención de apoderarse, centímetro a centímetro, no solo del territorio, sino de las principales decisiones de política económica, política social e incluso de política ideológica con elementos de transculturación en lo religioso, en tradiciones, ideas y costumbres de los mexicanos. Estos antecedentes y números más de franca invasión al territorio hasta llegar al castillo de Chapultepec e izar la bandera de barras y estrellas en Palacio Nacional han marcado una historia de abuso, vasallaje y pillaje que lejos está de lo que debiera ser una relación de buenos vecinos. Los vecinos distantes han sido una realidad que no ha sido superada por una relación armoniosa, un distanciamiento que se profundiza con decisiones unilaterales de franca hostilidad y de negación absoluta de las necesidades que tenemos como naciones, de mantener la unidad y la paz en ambos países. Segundo, no se puede negar como naciones tenemos retos y desafíos comunes en materia comercial. México es para los Estados Unidos un socio atractivo por el volumen de exportaciones y Estados Unidos es para México un socio igualmente importante por el volumen de sus importaciones. La balanza comercial ha sido favorable, en ciertos momentos equilibrada, cuando en esto ha sido deficitaria en el sentido de importar mayor volumen de mercancía que la que exportamos. Sin embargo, es un tema que bien puede considerarse como aceptable, dada la disparidad del tamaño de la economía de uno y de otro. Tampoco se puede negar la existencia de flujos migratorios que desde el Suramérica y los propios de México, nuestro país se convierte en un territorio obligado de tránsito hacia los Estados Unidos. Zacatecas tiene una profunda historia migratoria en la cual se combinan elementos de tradición con necesidad económica de sobrevivencia. Se ha afirmado, y en ello coincidimos, que la prosperidad económica de los Estados Unidos en mucho se debe a la mano de obra de mexicanas y mexicanos que arriesgan su vida y en una tierra en la que luchamos en contra del lenguaje, la discriminación y la xenofobia, destacado en el económico, en lo cultural y en la política. Los mexicanos nos hemos hecho fuertes y lo seremos más ante lo intolerable de un presidente que de ninguna manera representa la voz, el sentimiento y la buena vecindad de muchos estadounidenses, que en contra de su propio presidente
se resisten a implementar la política de odio que pregona Mr. Donald Trump. Hemos de señalar que la vecindad no tiene que ser necesariamente marcada por la fatalidad de la beligerancia de un presidente que desconoce la historia de nuestras naciones. Al establecer formalmente nuestra relación diplomática en 1822, el saldo es positivo para ambos. Nuestros pueblos viven en una lógica diferente a quienes desde la Casa Blanca marcan el distinto manifiesto, porque nos unen intereses, tradiciones y costumbres comunes que evidentemente desconoce el presidente Trump. Pero no por ello podemos permitir el trato violento y desprecio en contra de los mexicanos. La pretensión, traducida ya en decisiones ejecutivas del presidente Trump, de militarizar la línea fronteriza, es de hecho una agresión inadmisible para los mexicanos. Tan es así que la coincidencia de las principales expresiones políticas de nuestro país convergen en un mismo punto. El reclamo airado y un rechazo tajante a tan desproporcionada reacción de un presidente Trump que no entiende las complejidades de dos naciones ante la realidad inocultable de los Estados Unidos, es principalmente consumidor de estupefacientes, que tienen hoy en día una demanda creciente de todo tipo de drogas y enervantes. Mientras la demanda exista, se encontrarán muchas maneras de que las drogas crucen la línea fronteriza, ante su propia complicidad, y por su parte, con el engaño de combatir al crimen organizado. No duda en cruzar las fronteras aéreas, marítimas, terrestres. Tenemos claro que cuando conviene a sus intereses, el lenguaje del bilateralismo le es muy incómodo, y cuando no, como medida de presión se levanta de las negociaciones para discursivamente señalar desventajas, como la pérdida de empleos en el contexto del trabajo de libre comercio, pero imponiendo discriminadamente aranceles. Pero habrá que ser si un muro fronterizo detiene el flujo migratorio de caravanas que desde el sur continental avanzan hasta el territorio de los Estados Unidos, y ver si un muro detiene la entrada de más de 200,000 armas ilegales que cada año nutren al narcotráfico y empoderan al crimen organizado, ante la socarronada indiferencia del vecino del norte, sin que los puntos de revisión, las garitas, caminos y veredas sean suficientes para evitar este trasiego armamentista que desangran dolorosamente a nuestro país, un tema que multiplica la violencia y las muertes, cuestión que no quiere ver ni advertir el presidente Trump. Cuarto, como naciones, varias acciones hemos emprendido juntos y de manera exitosa, pero no cabe duda de la complejidad que implica la sensibilidad, compromiso, interés y sobre todo respeto de los derechos humanos, porque al respecto mucho se puede decir del tratado humillante, del abuso y la violencia de que son objeto nuestros connacionales, y que ello en pocas ocasiones han encontrado las autoridades mexicanas una postura firme, decorosa, honesta y contundente de su defensa. Tenemos claro que no se puede generalizar una relación entre los Estados Unidos y México como una perniciosa en su totalidad, por la decisión de un presidente cuyos conflictos al interior de su país lo exhiben y lo ridiculizan, pero como bien lo señaló el presidente Enrique Peña Nieto, esos desencuentros y frustraciones tienen que presentarse, reclamarse y deliberarse internamente, por lo que es totalmente absurdo exteriorizar con el país vecino más próximo. En este punto, como en otro más, las estadísticas nos permiten dimensionar la trascendencia de una relación, pero es necesario señalar, como ya lo han hecho actores políticos, unidos en una sola línea en defensa de México y de sus instituciones republicanas. Tenemos un poco más de 3,000 kilómetros de línea fronteriza que es cruzada diariamente por 1 millón de personas, con 58 puntos fronterizos en los que igualmente cruzan aproximadamente 437,000 vehículos ligeros, autobuses de pasajeros y vehículos que transportan mercancías. Más de 1.500 millones de dólares se mueven en esta zona por el intercambio de bienes y servicios. Todo esto y mucho más dibuja una relación que requiere diálogo, voluntad y buena vecindad, por lo que nuestra insistencia en el trabajo diplomático serio consiste y de respeto, porque parece que el impacto mediático de los tweets
alteran mucho más que un tratado de libre comercio y pone sumamente nervioso a los mercados financieros. Insistimos en las vías diplomáticas que den solidez entre los puntos, por ejemplo, a la doctrina Estrada, que han distinguido a nuestro país, permitiendo la libre autodeterminación de los pueblos y gobiernos, y que si bien las posturas políticas y posicionamientos internacionales son relevantes, la diplomacia es fundamental. La militarización no es una opción, no es solución, ni puede considerarse como propuesta seria y respetuosa entre los vecinos. Es más bien una decisión abierta de amenaza, cuya consecuencia puede derivar en reacciones no menos graves que desde luego nadie desea. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de las diputadas y diputados de esta Asamblea la iniciativa de punto de acuerdo por el que la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas respalda las acciones en defensa de la soberanía nacional, de la integridad territorial de nuestro país y de la dignidad de los mexicanos ante la amenazante pretensión de militarizar la línea fronteriza entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos. Con fundamento legal en lo establecido por el artículo 104 del Reglamento General del Poder Legislativo, se declare como asunto de obvia y urgente resolución, procediendo a su inmediata discusión y, en su caso, aprobación, ordenando se haga llegar a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Una vez aprobado, se ordene su publicación por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano informativo del Gobierno del Estado. Atentamente, la de la voz. Con su permiso. Para hechos, Luis Medina Lizalde. No hay hechos.